Este es un espacio para conectar con posibilidades a partir de la conversación. Mientras vamos dándole sentido a nuestra vida en la cotidianidad y aprendiendo a disfrutar cada vez más el estar aquí. Bienvenidos, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Para adentro, para afuera. Bienvenidos a increíblemente nuestro sexto episodio. Ay, claro, wow. Esta es la mitad de la temporada 1. Recuerden que son, ¿cuántas? 8. Ya ayer dije que 8. Estamos muy felices de que estén con nosotros. Y no quiero perder como el ingreso. Bienvenidos a nuestro podcast Para Adentro Para afuera, con Samuel López y Patricia Canales. bueno. Patri lleva los últimos capítulos teniendo la bendición de De poner con el tema y esta semana está así súper insistente de que hoy no le va a corresponder a ella, sino que me va a corresponder a mí. Vamos a ver qué dice nuestra herramienta ancestral de decisión. Yo ayer le estaba preguntando a Samu que si él tenía estrategia para jugar piedra, papel y tijera. Y yo por las noches, todas las noches, 15 minutos de entrenamiento. Preguntándole a ChatGPT cómo ganar, ¿Cómo? ¿Cómo a cómo perder. ¿Cómo perder en piedra, papel y tijera? Vamos, Vamos. piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o Ganaste tijera. ya. Ay, sí, gané. ¿Viste mi estrategia? Ay, sí. Ah, sí tenías estrategia. Hoy sí, claro. No, ella sí fue la que dijo cómo perder. Bueno, hoy he pensado, como desde que empezamos el podcast, yo voy apuntando como ideas que se me van viniendo de temas a conversar. Y pensando en hoy, miraba los temas anteriores y decía, como que sentía que no. Entonces, traigo uno que no necesariamente está muy elaborado, pero me está visitando como de forma frecuente estos días. Entonces, es lo siguiente. Hemos hablado que la herramienta que tenemos para estar en el presente es el cuerpo. Y a través del cuerpo es que hacemos, ¿cierto? A través del cuerpo es que se manifiesta la acción. Y me he visto, y me he visto inclusive ya hacia atrás en función de tener muchas ideas y muchas cosas para hacer. Y que solo el tener muchas ideas y el pensar cómo ejecutar las ideas me absorbe la energía. Y a la final, a la hora de ejecutarlas, no hay tanta ejecución, no hay tanta acción. Y se me viene una canción que mencionamos en yo creo que en el primer capítulo, que me gusta mucho, es que se hace camino al andar. Cuando ya se hace camino al andar, es en el andar, no en el pensar andar. O sea, no se hace camino pensando que voy a andar, sino que se hace camino andando. Em, y, y en alguna conversación que también tuvimos frente al pasado y al futuro, que a veces el cansancio que tenemos y que sentimos es exceso de pasado o exceso de futuro. El exceso de pasado cuando me estoy dando o me estoy culpando por lo que no hice, por lo que no hice bien o por lo que no lo hice de una manera u otra, o por lo que también hice muy bien y me quedo en el pasado, o exceso de futuro, que esto es lo que me viene como visitando y es que cuando tengo mucha energía y quiero hacerme cargo de mi vida, como bueno, vamos que vamos, me surgen muchas ideas y hay un momento de como explosión en mi cabeza de cosas para hacer y se me ocurren cosas para hacer y entonces las apunto y entonces las reviso y a la hora ya de iniciar estoy encontrando un freno. Estoy encontrando un freno es que primero ya estoy como cansado, porque llego cansado a la acción y eso empieza a generarme frustración, porque empiezo también a esa energía que sentía, como esas ganas de impactar, de transformar y de cambiar, empieza a convertirse como una sensación como de frustración. Y frente a lo que viene en mi vida o frente a lo que estoy haciendo en mi vida, yo no quisiera que eso fuera así. O sea, me- pienso es, no, lo voy a hacer diferente. Entonces se me vienen muchas ideas para hacerlo diferente.
Tengo una pregunta. Eso que es, pues eso que estás planteando es en términos laborales o de la vida en general, pues o ¿En cómo dónde se está? ¿En presenta. dónde lo habita? Mira, voy a traer un ejemplo de una cosa que sí siento que se hace camino al andar, y es este podcast. Eh, porque hay muchas ideas de cómo expresar o cómo poner como en servicio el aprendizaje, lo que he visto, lo que reflexiono. Y entonces está un blog en LinkedIn, hacer el podcast solo, hacer talleres pequeños. Había muchas ideas, pero poca acción. Alguna vez algún líder que tuve decía mucha iniciativa y poca acabativa, ¿cierto? Em, y cuando hablamos de podcast, esto no tuvo mucho pensamiento en sí mismo, en sentarnos a planear y cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer y cuándo y entonces. No, esto fue una sentada, me acuerdo que en Krebs, ¿te acordás? Que fuimos a Krebs y dijimos, listo, Que nos dio ataque de vos qué, risa durante media hora cuando hablamos del nombre. vos qué estás pensando, yo qué estoy pensando, yo estoy pensando esto, tú estás pensando esto, listo, ¿cuándo? ¿Tan? ¿En dónde? ¿Tan? Listo, hágale. Eh, Y cuando me preguntas en qué aspecto es en general, en los aspectos de mi vida, cuando estoy hablando de mi cuidado de mi salud, cuando estoy hablando de las cosas dentro del trabajo, lo que hago en el trabajo, cuando estoy hablando frente a temas de mi crecimiento personal y profesional. Nada más estos días te decía que venía un poco cansado de recibir mucha información y de como de coleccionar mucha información. Entonces como que buscando acá y entonces un taller por esta parte y otro contenido por esta parte. Y ya solo eso me cansa. O sea, ya solo eso siento que la energía a la hora ya de ejecutar y hacer, em, se viene como que se ve muy mermada para poder producir acción, y la acción es lo único que produce efecto en la vida. Lo que te permite a vos avanzar y caminar no es el pensar en caminar, sino el caminar en sí mismo. Y entonces, pensando en esto, empecé a mirar, Patri, el miedo a fallar, el que tenga que salir perfecto. Y vuelvo y peleo. Pero es que perfecto no es en la vida, ¿cierto? Entonces es mejor hecho que perfecto. O sea, como que la teoría y el pensamiento, vuelvo cuando voy a visitar esto para salir de esto, vuelvo al pensamiento. Antes de eso, yo tengo una pregunta. Dígame. Pues es que me fuiste para el miedo a fallar cuando yo todavía estaba pegada en otro pedacito. Volvamos. Y es porque escuchándote también me va haciendo la pregunta, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Em, Cuando yo te preguntaba que en qué ámbito te estaba pasando, es porque la lista que hiciste, que si blog, que si podcast solo, que si LinkedIn, que si talleres, que no sé qué, esas iniciativas tienen, no estoy segura de cómo preguntarte esto, tienen como una intención específica detrás. Pues porque son pensamientos, porque te digo como qué hacer con mi vida, pero qué hacer con mi vida, ¿de qué? Pues es porque te digo que me surge la pregunta a partir de la pregunta conmigo, porque yo identifico que es en ciertos aspectos de mi vida en los que se me dificulta la acción. Ok. Cuando la iniciativa, la intención es una que me enreda. No sé si fui clara Sí, con lo que te estoy diciendo. yo creo que cuando surgen las ideas, las ideas no surgen en el vacío, sino que son ideas para mejorar algo, para poner un tema en el apartamento. Entonces, quiero como cambiarle la vibra, la energía para disfrutar más del apartamento, para estar más. Entonces, se me ocurren muchas cosas. Entonces, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y esto, y si esto otro, y entonces en la cabeza lo, en ese momento como creativo, se me disparan muchas acciones. Y después pasan 2 fines de semana y yo no he hecho nada de lo que dije que iba a hacer. Entonces, si había un propósito, estar más a gusto en el lugar en el que me encuentro. Pero entonces estaba por un tema de mi salud, ¿cierto? Yo, después de los
A ver, siempre con el tema del cuidado de la salud he sido más bendecido que disciplinado. Cuando normalmente me preguntaban: "¿Y usted de qué sufre?". Eh, no sé, de hambre. Pero normalmente he sido más bendecido que disciplinado. No ha sido un tema de que hoy mi estado físico, mi salud corresponda a una disciplina, a un ejercicio de hacerme cargo. Ahora, sé que eso no es una cosa que se va a mantener en el tiempo y entonces digo, ¿cómo me voy a hacer cargo? Y entonces me siento y hago la lista de las posibilidades. Hago un cronograma, en qué espacios de tiempo, qué cosas me gustan a mí. Ah, a mí me gusta esto, esto, entonces voy a hacer esto. Ve, se me dificulta hacerlo solo, entonces voy a buscar a alguien. Entonces, el plan está fantástico. Pero después me encuentro con el plan y yo no hice nada de esto, o ni la mitad, ni el 10%. Y entonces he dicho, listo, entonces seguro son muchas ideas, voy a focalizarme en unas. Pero todo esto sucede en mi pensamiento patrio. Samu, ¿y en qué momento se presenta el miedo a fallar del que estabas hablando ahorita? Porque, por ejemplo, con lo que estás mencionando del apartamento, pues, ¿cómo sería fallar en volver el apartamento un espacio más chévere? ¿O cómo sería fallar en el tema de la salud? Pues, En el tema de fallar es en que no me salga como estoy pensando que me va a salir, ¿cierto? En que como que y eso me lo está disparando tu pregunta, y es como que ya cuando me empiezo a enfrentar a Samuel haciendo eso, el tema de Samuel haciendo eso que se imaginó, que en su mente parece ser tan nice, tan bacano, mm, llevarlo a cabo, ser capaz de llevarlo a cabo, no sea una cosa que sea capaz de hacerlo. Entonces es fallarme, no fallarle a alguien o que me salga mal o que haya un riesgo de no, porque es que entonces esto me quedó de otra manera, entonces ya, no sé, me van a demandar en la... No, 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 no se trata de eso, pero es como qué increíble, lo que me dispara la pregunta es como la, la duda de que yo sea capaz de hacer eso y entonces enfrentarme a darme cuenta que si no soy capaz. ¿Me hago entender? Es como, uy, qué miedo darme cuenta que no soy capaz. Entonces mejor se queda en el mundo de las ideas y no me voy a ejecutar la acción. a mí me pasa, creo que un poquito distinto. Es que estaba haciendo el ejercicio de esto que tiene que ver conmigo mientras te escucho y una de las cosas que yo me he dado cuenta en el último año, a partir de, pues, lo mencionamos muy por encima en el primer episodio, pero no explícitamente, pues, de que me di cuenta que tengo una, no sé si es enfermedad o como adicción que se llama codependencia emocional. Ajá. Y una de las cosas que he identificado de eso es que la manifestación es con un pensamiento obsesivo. Ok. Pero lo que yo he visto es que mucha parte del tiempo de mi pensamiento es como inventándome escenarios e inventándome historias. Lo conecto porque a veces estoy pensando en cómo me gustaría que mi vida fuera mejor, pero Ujú. se vuelve, en mi caso, y esto lo he visto mucho, pues en el último año sobre todo, como un ejercicio de soñar despierta, pero como mecanismo de no estar en la realidad. Entonces, para mí, esa dificultad de las ideas y lo que pasa en mi cabeza de ponerlo en acción en muchos aspectos tiene que ver con que en la historia en mi cabeza siempre el final es rico, siempre pues casi siempre la manifestación es rica, siempre funciona súper bien. Y entonces, pues como pensando, si es un miedo a fallar o fallar. Pero es como sí, un mecanismo de si la realidad no está chévere, yo más bien invento historias en la cabeza. Mm. Pero entonces termina pasando que
casi nunca me doy la posibilidad de realmente vivir y estar en la realidad. Se vuelve es un ejercicio de inventar, inventar, inventar historias. Entonces, desde que lo estoy volviendo consciente, con mucha frecuencia me toca como darme cuenta y Ujú. parar y no, aquí, en este momento, hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué es real? Entonces, llevo el último año haciéndome la pregunta, ¿qué es real en este momento? Y eso ha sido, pues, un súper descubrimiento porque la dificultad de hacer cosas para mí era una pura evasión de la realidad. Y la, alguna vez escuché una frase que el ser humano eh, a lo que le tiene miedo es a su propia grandeza. Em, con lo que estás diciendo, que creo que es una herramienta que mm, voy a mirar cómo la aplico en función de esto, pero qué bueno que ustedes, esto que está diciendo Patri está muy bacano y es la diferencia entre el pensamiento y la realidad. ¿Qué hay? ¿Cierto? Porque lo que te he venido planteando está muy en el mundo del pensamiento, en el imaginar, en el crear, en el conectar. Eh, ahora, a la hora de ejecutar, cuando yo mm, vuelvo y me visita, que puede ser eso como la razón de, me da miedo darme cuenta en la realidad, eso está en mi cabeza todavía, pero me da miedo darme cuenta en la realidad que fallé o que no logré hacerlo tan bueno como lo pensé en mi cabeza, ¿cierto? O que ahora cuando me vuelvo a la realidad, cuando he ejecutado cosas y he hecho cosas, me han sorprendido mucho más de lo que yo me imaginaba inclusive en mi pensamiento. Esa es la realidad. O sea, cuando yo miro, cuando algo me impulsa a la acción y hay cosas que me impulsan a la acción, el aliarme con alguien o asociarme con alguien que tiene capacidad de orientación al resultado y entonces yo tengo la disposición y yo soy juicioso y le trabajo y eso hace que haya magia o que haya un sentido de urgencia mayor y el sentido de urgencia mayor hace que yo me ocupe de lo que me tenga que ocupar y el resultado normalmente es un resultado que me trae aprendizaje, y que me pone en un siguiente nivel de conversación o de evolución, tanto personal o profesional. Sin embargo, estoy pensando en yo a quién le estoy demostrando que soy capaz, ¿cierto? Lo que me visita es, a partir de lo que tú estás diciendo, me estás preguntando es si es a mí mismo o a quién le estoy demostrando, hasta en las cosas más sencillas, que yo soy capaz, que soy capaz de hacer las cosas. Porque, y que eso sea tan fuerte que me lleve a paralizarme cuando no es problema de ideas, cuando no es problema de entendimiento, o sea, no es problema de que yo no vea una situación y en esa situación la escudriñe, la revise, mire ideas, mire posibilidades, me imagine escenarios y ahora al momento de ir a ejecutar me saboteo en función de inclusive olvidar. Es que me pasa que yo digo, ay, yo ya había pensado, esto ya estaba, yo había pensado y lo olvidé, o sea, mi cabeza hizo fue como, va a pasar la acción, eliminado de la cabeza y entonces empiezo, hay una cosa que me estaba acordando que me decía una jefe, me decía, Samu, a vos a veces las cosas te vuelven invisibles. Cuando íbamos a hacer seguimiento a temas, ella me preguntaba por un tema y me daba cuenta que ese tema ni siquiera había vuelto a mi cabeza, teniéndolo apuntado en el cuaderno, teniendo los planes de acción, sino que lo había y literalmente sacado del sistema para no ejecutarlo. Súper teso como la fuerza que hay para, como de defensa frente a eso que estoy sintiendo. Me vino a la cabeza y conectando con lo que decías al principio, cuando introdujiste el tema, que hablaste, quiero volver a un tema del cuerpo y de la energía que maneja el cuerpo.
en otro escenario que estamos compartiendo, pues que lo hemos mencionado varias veces de Cuarto Camino, una de las cosas de las que hemos estado hablando es que, como yo lo entiendo, esta experiencia humana se vuelve como un ejercicio de transformación de energía. Ujú, Entonces, cuando nosotros nos pasamos todo el día moviéndonos a partir del ego, pues funcionando con base en lo que el ego dictamina, entonces como que el ego se encarga de consumir la energía. ujú, Eh, Ser consciente del ego y ser capaz de ponerlo a un lado, lo que hace es que uno, pues que se tenga la posibilidad de usar la energía para lo que es. Entonces, lo que estaba pensando a raíz de lo que estabas diciendo, por ejemplo, en un pendiente que se vuelve invisible, como que la hipótesis que estaba en mi cabeza era, ¿será que es un pendiente que si se ejecuta tiene una capacidad de impactar el ego, por ejemplo? Y entonces el ego lo que hace es absorber la energía de ahí para que uno no tenga tiempo de tener la energía necesaria para ponerle la atención a algo. Porque yo creo que, por ejemplo, en lo que yo estaba hablando, sí es muy claro que todo el ejercicio de pensamiento en mi mente cuando no es ajustado a la realidad y se vuelve un mecanismo de escape, es una manera de que yo embolate el uso de mi energía para algo que realmente atente contra mi ego, porque cuando yo tengo esos chispacitos de conciencia y de por aquí voy y esto es conmigo, eso al ego le da 3 vueltas. ujú. Entonces, no sé, como que estoy pensando que es una manera muy, muy hábil que tiene el ego de irse consumiendo la energía que tenemos disponible para que cuando uno tenga el momentico de ya volver a la acción, si no tenga con qué, porque muy Ujú. probablemente la acción requiere de algo que es mucho más consciente, con mucha más sabiduría que lo que está a la cabeza. Hoy estoy hablando y me estoy sintiendo como, no sé, no me estoy sintiendo tan clara cuando hablo, pero como que en mi mente la idea está súper clara. Eh, tengo la sensación, sin embargo, tengo la certeza de que estamos como escarbando en algo como con un alto nivel de profundidad, Patri. O sea, lo que está. Esa es mi sensación, como Sí. que esto no está, yo no estoy segura de que mi verbalizada esté quedando como claro para que le pueda servir a alguien para algo, pero en mi cabeza sí está como muy, Voy a recordar un poquito en lo que venimos hablando. me encanta esa capacidad tuya. Y es, está claro que lo que trae transformación es la acción. Ujú, Y es la acción a través del cuerpo. Y el cuerpo está en el presente. ujú, O sea, esa relación la tenemos reclara, ¿cierto? Y es el único, em, lo único real que tenemos es ujú, esto presente que está sucediendo. Y este presente, a través del cuerpo, es función de la acción. Entonces ahí, y ahora, eso requiere energía para poderse ejecutar. Entonces eso es lo que de alguna manera venimos hablando es, Patri Samu, su avatar, con la energía suficiente para ejecutar. ujú. Y que drena esa energía, porque son dos cosas distintas, pero el efecto es el mismo. Es energía que está en el pensamiento y que ese pensamiento no está nunca en el presente. Ese pensamiento está o en el pasado o está en el futuro. Y drena la energía para que ese avatar ejecute y aprenda y evolucione. Y es una forma de capturar, y que lo que dice es muy, muy lindo, es el ego capturando energía para que la evolución o el aprendizaje no se dé, porque además pasa una cosa, Patri, y es que estamos buscando acciones que nos eleven el nivel de conciencia, acciones con propósito, y esas acciones normalmente tallan hacia adentro, ¿cierto? Porque estoy buscando esto que tiene que ver conmigo y esto cómo lo transformo para poder ejecutar, y esa es la acción. Entonces, es mejor estar en el mundo de las ideas, de los escenarios, de los pensamientos, y que puede ser, a muchas personas les puede pasar
que sean escenarios catastróficos Mm. o a otros escenarios idealistas. Ujú. Y entonces parece más rico el idealista que la realidad o el catastrófico para no ejecutar, ¿cierto? En mi caso, no son escenarios, sino son ideas de acción, pero sigue siendo Samuel en el pensamiento, Inme en la acción. Y además, entonces la pregunta es, que puede ser una respuesta diferente para cualquiera de los dos, es, ¿cuál es el mecanismo que nos pertenece frente a nuestra historia, frente a lo que somos, frente a nuestros miedos, nuestras expectativas, que lo está haciendo y está ganando de alguna manera, ¿cierto? Y el mío es, que yo te decía, el miedo es no ser capaz de ejecutar en la acción lo que estoy haciendo en mi pensamiento y con eso decir, este man no es capaz, no es tan bueno como en sus pensamientos, no es tan potente como en sus pensamientos. Entonces, mejor quédese en los pensamientos y no ejecute la acción. Entonces, como lo que estoy como tratando de ver, o viendo en nuestra conversación, no tratando de ver en nuestra conversación, es una invitación a preguntarse en la acción que transforma, cuánta energía hay en este momento. Para ti, para mí, para quien nos está escuchando. Y es, si yo me paro hoy y soy capaz de pensar y decir qué, qué ejecuto, qué experimento, qué vivo en el mundo y cuánto de mí, cuánto de mi energía está en el pensamiento o rumiando la culpa del pasado o rumiando lo que fue muy bonito en el pasado, porque a veces pensamos que en el pasado solo es para la culpa, a veces nos quedamos anclados en la celebración, o que hacia el futuro y el tiempo pasa, porque hay una cosa súper tesa, es el tiempo no espera. Él no se para, bueno, vamos a ver cuando resuelve el asunto. Estaba pensando que, a ver, yo organizo mis ideas. Yo siento que cualquier acción que parta de una intención consciente de hacer algo que me transforme y me evolucione, pues o aporte a mi evolución, eso inmediatamente le está pegando al ego, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el ego tiene que encontrar una manera de que uno no lo logre. Incluso como que se me estaba viniendo la imagen que con muchas personas cuando estamos en sesión individual que me dicen, eso, ¿cómo lo hago? Y a mí la imagen que se me viene a la cabeza es, uno se tapa la nariz y se tira al agua fría. Pues es porque en última instancia, si uno se queda esperando como el momento ideal o como que sí sé todas las variables como uno las estaba planeando para que el plan salga como se tenía. Eso no pasa, pero no pasa porque vuelvo y repito, es un mecanismo, una herramienta, una acción que le va a pegar directo al ego y el ego está diseñado para autoprotegerse siempre y Ujú. permanentemente. Incluso como que lo quiero conectar con algo ahorita cuando decías que cuando llega el momento de ya darse cuenta que no hay ejecución, Ujú. yo pensaba, para mí eso, por ejemplo, es allá. O sea, entonces, por un miedo a fallar no lo hago, pero cuando no lo hago, también fallo. Entonces también se siente maluco. Y de eso se alimenta el ego. El ego se alimenta de que permanentemente me esté dando palo y me esté recriminando cosas. Entonces, malo porque se quedó en la cabeza, malo porque no lo hice, termina volviéndose como un ejercicio como de autorrecriminación, que lo que hace es mantener la mente donde estaba, que no es aquí Ujú. y que no es en el momento presente. Estás describiendo un montón la sensación de cuando vuelvo y visito las ideas, los planes, lo que se estaba haciendo, lo que se estaba, y la sensación que tengo es no fui capaz. Y no las hice por miedo a no ser capaz, pero me vuelve y me visita. Y alguna vez escuché que el cerebro es adicto a la estimulación, sea placentera o no, ¿cierto? Y se enseña a alimentarse de esa estimulación. Entonces la frustración
es una estimulación. Entonces, y la gente podría decir, ¿cómo yo voy a estar adicto a sentirme frustrado? ¿O cómo yo voy a estar adicto a sentirme invalidado? ¿O cómo yo estoy adicto a sentirme triste? Sí, porque eso es de lo que se alimenta el estímulo, no filtra si el estímulo es placentero o no, es estímulo, ¿cierto? Por eso cuando nosotros estamos, por ejemplo, scrolleando en redes sociales, no importa lo que estás viendo. O sea, el algoritmo cuadra cosas y al final, si te pones a ver, si pudieras ver todo lo que viste, el 80% de esas cosas ni te interesaban, ni te gustaba, pero el estímulo sí, o sea, entonces lo importante es el estímulo. Entonces, está re lindo esto, porque lo que estoy encontrando es que el mismo mecanismo que estoy teniendo de tener muchas ideas, plasmarlas y después verlas y frustrarme porque no fui capaz, está haciendo como un abrazo mortal, como un círculo vicioso, ¿me hago entender? Que me está llevando a que pareciera que no quiero eso, pero, pero mi cerebro o mi ego como sí lo quiere porque lo está estimulando y además está reafirmando una cosa conocida y entonces se queda en ese ciclo y se hace cada vez más fuerte. Desde que empezamos esta conversación y me empecé a hacer la pregunta de esto que tiene que ver conmigo, pues he tenido como una idea aquí recurrente con lo que estás diciendo, que como que al principio yo no voy a hablar de esto, porque pues yo creo que se me dio la mano en poner mi vulnerabilidad fuera en este podcast, pero lo voy a hacer porque me parece que puede agregar valor. Una de las cosas con mi adicción o mi codependencia emocional con las que yo me he encontrado que me parece muy teso es que la adicción en última instancia es a unas, pues no sé si son hormonas, unas sustancias que se generan cuando uno no se, cuando me siento triste o me siento mal. Entonces, muchas veces el pensamiento, pues, y esto yo lo he identificado, mi pensamiento que me saca de la realidad, muchas veces las cosas que me imagino que pienso no son chéveres, no tienen final chévere, hacen que yo me sienta triste. Entonces, evidenciar que mi adicción es a sentirme mal, a sentirme triste, me ha parecido muy teso. Yo me acuerdo que en el primer capítulo algo hablamos de algo en lo que yo estaba y yo dije que yo me devolví al origen. Esta adicción de la codependencia emocional, como yo lo entendí, como yo lo he entendido, sucede cuando somos bebés. O sea, las adicciones en general, todo este tipo de cosas, cuando somos bebés. Y entonces el bebé hace una interpretación instintiva de una situación afuera. No es una interpretación ni con la mente ni con las emociones, porque todavía la mente y las emociones en el bebé no están desarrollados. Entonces, por ejemplo, si en un momento dado yo lloré y mi mamá, a pesar de que haya estado presente, por algo se demoró en venir a atender mi llanto, mi interpretación instintiva como bebé puede ser, me abandonaron, aunque no haya un abandono real. Porque, por ejemplo, yo muchas veces, yo sé que yo tengo un miedo muy profundo al abandono y a mí, pues a mí no me ha abandonado nadie. Sin embargo, yo el miedo lo tengo, ¿cierto? Yo lo reconozco y es algo de lo que he visto. Y darme cuenta que eso fue una interpretación instintiva de cuando yo estaba muy bebé. Lo que eso implica, y es muy teso, es que no tiene solución ni con la mente ni con las emociones, porque está como sembrado en el cuerpo. Entonces el cuerpo se va volviendo adicto a las hormonas y a las sustancias que se generan cuando se está triste y se está mal. Mi cabeza está haciendo así como, Como que sé que es un pasoncito muy por encima y muy probablemente ya va siendo hora que termine porque yo no sé, y yo me metí con este tema, pero lo que estás diciendo, eso está probado científicamente, o sea que
Y es uno de los mecanismos del ego. El ego nos va volviendo adictos a esa sensación de frustración, por ejemplo, de la que estás hablando, a esa sensación de tristeza porque mi realidad no es como me gustaría que fuera, por ejemplo, en un momento dado. Entonces, salir de eso no pasa con la mente y no pasa con la emoción. Salir de eso requiere una ayuda superior, Ujú. porque es algo que se formó a nivel instintivo. Em, para mí entender eso, esto que te estoy diciendo, y no sé si fui clara, y si no fui clara y alguien ve esto y no le quedó como claro el tema y quiere profundidad, porfa, díganos en los comentarios. Pues yo no sé porque soy consciente que me estoy metiendo en una cosa muy profunda y que lo toqué muy por encima, pero como que entender que es algo que yo no voy a solucionar con la mente le quita como un poquito de carga Mm, y reconocer que se supera es con la ayuda de un poder superior, ujú. básicamente eso. Hay una... Gracias, Pate. Estaba demasiado lindo el paseo, aunque lo hayas dicho que no fue tan profundo, pero estuvo demasiado lindo esa construcción. Devuelvan este pedacito las veces que sea necesario para que vean la hermosura que hay en lo que estás construyendo. Hay una, hay una frase que a mí yo creo que desde muy pequeño me ha, me ha ayudado en la vida. Se expresa de las dos maneras. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta y Otra vez que la hice muy a la carrera. la fe sin obras está muerta. Ujú, Y en lenguaje popular es a Dios orando y con el mazo dando. ujú, Eh, porque también he encontrado que puede ser que esa interpretación signifique abandonar. Una cosa es aceptar que soy vulnerable e impotente frente a lo que estoy viviendo, ujú, y otra cosa es abandonarme a no hacerme cargo, ujú. que son dos cosas muy diferentes. Completamente distinto. Y yo creo que nuestro trabajo es hacernos cargo con las herramientas que nos corresponden, teniendo la fe y la certeza de que ese poder superior, ¿cierto? Eh, me está ayudando y me está habilitando. Ayúdate que yo te ayudaré. Pues, Ujú, se expresa, creo que hay una sabiduría increíble alrededor. eh, Se expresa en función de hacerse cargo. Y volviendo al tema que traigo al comienzo, que traje desde el comienzo, eh, que me estoy llevando con como una cosa muy linda en función de seguirlo profundizando, Patri, y es la ambivalencia que hay en lo siguiente, en el ser capaz. En general, muchas cosas de las que yo hago en la vida es para demostrar que soy capaz, ujú, pero también muchas cosas que hago en la vida es para demostrar que no soy capaz. Me hago entender ujú, al mismo tiempo, porque demostrando que soy capaz, voy en contra, ¿cierto?, de lo que en algún momento o me dijeron o entendí, ¿cierto?, que mira, no vas a ser capaz. No, mira que sí, voy en contra. Pero no siendo capaz, agrado a quien me lo haya dicho o a quien me lo haya expresado, que es valioso para mí, para sentir que pertenezco. Si es que es un doble juego, que habíamos hablado de que nosotros somos absolutamente incoherentes y coherentes al mismo tiempo, ujú. porque dirías, o no, o le haces una cosa o le haces a la otra, ¿cierto? Y aquí lo que estoy encontrando es que este ejercicio de tener muchas ideas y de que salgan muchas, porque hay un modus operandi, ¿cierto? No me sale una, me salen muchas. Y salen muchas para que a la hora de ejecutarlas sea muy difícil ejecutar y seleccionar. Entonces, de entrada le estoy poniendo un nivel de dificultad a la acción. Ujú. Yo mismo estoy haciendo y creando todas esas ideas, wow, pa, ta, ta, y me enamoro de todas para que a la hora de ejecutar no la ejecute y ahí confirme que no soy capaz, y con ese no soy capaz también de alguna manera reverencio esa voz. Uy, está así como que... Eh, y a la vez también me revelo frente a esa voz haciendo muchas cosas para las que soy capaz. Ahora,
lo que más profundo me llevo de esta conversación es la voz, no la acción. O sea, porque la acción de confirmarlo y revelarme responde a algo más profundo, algo más aguas arriba, algo más interno. Y la pregunta es, ¿yo a quién o a qué voz le estoy demostrando que soy capaz o le estoy demostrando que también no soy capaz? Porque en el momento que yo lo entienda, lo interiorice, seguramente a Dios orando y con el mazo dando, ya le di con el mazo lo suficiente para que el poder superior me ayude a resolver esto en lo que he llenado mi cuerpo, o he llenado mi mente, o he llenado mi vida de reconfirmar 42 años que soy capaz y no soy capaz, y ser adicto a eso y ser capaz de transformarlo. De todo que... Yo de todas maneras quiero complementar eso que acabaste de decir, por si a alguien más le pasa algo como lo que estabas planteando, de vivir muy metido en las ideas, en la planeación y que se le dificulte ejecutar, pues, o volverlo a acción, por lo que sea, por la voz que sea, que eso me parece súper lindo lo que dijiste. De todas maneras, y lo decías con este podcast, como fue saliendo, de todas maneras, pues lo que decía de tapes en la nariz y échese al agua, si no nos obligamos a hacer algo, lo que sea, el círculo en la mente, el círculo vicioso en la mente no para. Entonces, yo, yo creo que también porque cuando tu mente para y efectivamente hay acción, tu resultado ha sido que la acción es muy poderosa y que la acción sale bien, ¿cierto? Entonces, como que dos cosas que siento que hay que resaltar. Lo primero es darse cuenta de eso que te acabaste de dar cuenta. Eso es súper poderoso. Y a renglón seguido, hacer algo con eso que me acabo de dar cuenta. Pues porque si no, se vuelve alimento para más de lo mismo y para ese palo y para todo lo que hemos hablado durante este episodio. Yo creo que sacando como ideas de lo que puede ser este episodio, la, el reverenciar la acción, Patri. Eh, yo creo que el que haya tanto esfuerzo de nuestro ego, de nuestra mente, porque la mente es infinita y vos te puedes quedar y perder. Hay personas que se pierden en la mente y se pierden de la realidad y se fueron y se quedaron allá y perdieron el camino de vuelta. Así es de poderoso esto. O sea, así es de poderoso porque el sobrepensar no tiene un límite. Mm. Como no, es que ya llegué al límite de sobrepensar y ya me va a volver. No, sobrepensar no tiene un límite. Y la forma, independiente de lo profundo que estés de sobrepensamiento, la puerta de escape es la acción. Puedes estar, porque alguien puede decir, pero ¿cómo salgo? Actúe. Pero actúe como, y el ejemplo es demasiado lindo de tapes la nariz y tires el agua fría, o sea, experimente, es como una invitación a estar en el presente, vuelve y juega esto, o sea, es que es una cosa así como que es tan simple pero tan compleja al mismo tiempo, pero tan simple y es la acción. La acción es el camino. Y no es como, y porque también nos han castigado un montón cuando le dicen es que hay gente que primero actúa y después piensa, ¿cierto? Entonces, siempre el pensamiento ha sido venerado y lo hemos venerado y lo hemos visto como algo deseable, como algo loable, como algo en donde hay que estar, y la acción no necesariamente, a no ser de que parezca perfecta, porque ese es el engaño, porque creemos que tiene que ser perfecta para que sea ejecutable, pero la acción en sí misma es perfecta porque te trae resultados de aprendizaje para pasar al siguiente nivel. No se pasa al siguiente nivel pensando, se pasa al siguiente nivel haciendo. Así es. Qué bonito, Patri, Me esto. parece eso que estoy como no sé, como en las nubes con esta conversación. Pero bueno, no, yo creo que, pues que está bien. Sí, yo creo que esperamos que para quien nos esté escuchando
se dé la oportunidad de llevar eso para usted. Y la frase de Patrick, me parece demasiado potente, que es una acción que tiene que ver esto conmigo, la puedan llevar. Saben, hay una cosa que me parece demasiado linda y es que yo a veces también tengo la falsa ilusión de que ya he llegado a la conclusión sobre asuntos que tienen que ver conmigo. Ujú. He tenido esa falsa ilusión, como no, ya entendí. Ahora, y cuando vuelvo y lo visito, jue madre, es que es demasiado potente y lo que me está llevando en este momento y que la invitación es, lo que me está llevando en este momento es salir del pensamiento y pasar a la acción. Ese llamado es como el grito de este episodio, o sea, como el, hey, la realidad está aquí y ahora, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y esto es lo que hay que privilegiar en función de la acción. Entonces, qué rico que lo puedan abrazar. Yo me estoy yendo recargado la batería de energía. Y una cosa que hemos hablado en otro momento, Patri, que te lo he dicho yo a veces molestando. Yo le digo, Patri, hay una cosa que nos pasa y es que yo te puedo poner un tema de conversación que parezca superficial y cuando se empieza a conversar, esto se va para el fondo, ¿cierto? Y lo disfruto demasiado y te agradezco eso porque hace parte de que tú estés aquí en el presente y que esa magia sucede en este presente de conversación, de que soltemos seguramente la distracción que puede empezar a traer unos pensamientos y nos pongamos como una ofrenda en función de la conversación y yo eso te lo agradezco demasiado. Súper, gracias a ti. Quiero como repetir algo que dije ahorita. Yo me estoy quedando como con la sensación de no estar tan segura qué tan claros, o sea, la conversación yo creo que fue claro para nosotros, esa es la sensación, no sé qué tan claro se haya escuchado hacia afuera. Entonces, a que nos vean 5:50, como digo yo, y quedan con alguna duda, pues pónganos en los comentarios y qué rico saber si se necesita que profundicemos en algo, porque estuvo heavy. Muchas gracias por escucharnos y por estar acá. Nos vemos en otro episodio de Para Adentro, Para Afuera. Chao. Chao. Comienza cuando el miedo se supera. Para adentro, para afuera.